¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí nuevamente charlando con ustedes, comentando un video en vísperas de la próxima actividad que tenemos el 15 de septiembre próximo en el estado de Chiapas. Para hacer este video quiero empezar parafraseando al poeta Bertolt Brecht. Por ello diré: hay maestros de la gente que luchan un día y son buenos. Hay maestros de la gente que luchan muchos días y son más buenos. Hay maestros de la gente que luchan muchos años y son mejores. Pero hay maestros de la gente que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. En una de las 18 mesas que se ha tenido como CENTE con el presidente Obrador, si no me equivoco fue en la primera mesa, Obrador dijo literalmente: es un orgullo, es un honor para mí tener frente a mí a la única organización que resistió por 40 años al vendaval neoliberal prianista. Palabras del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo esto porque ya ustedes tienen el contexto de lo que ha sucedido últimamente entre la CENTE y Obrador, y sobre todo en Chiapas. Pero el caso no es ese, compañeros, el que me motiva a hacer este video. Y aclaro, es un video desde mi muro. Mi opinión es eminentemente personal. Como mandato de nuestra Asamblea Estatal, el 15 próximo de septiembre, estamos convocados a una marcha estatal partiendo de un lugar que se llama Diana la Cazadora a Palacio Central. Ese día histórico para nosotros no es un día de fiesta, sino es un día de lucha y de protesta. Emulando al cura Hidalgo en el llamado que hacía al pueblo a rebelarse ante la injusticia, nosotros salimos a las calles a decirle a los maestros del país, pero sobre todo a los maestros de la CENTE, que dejar de luchar es empezar a morir. Que hoy padecemos un gobierno que en el discurso, por supuesto que es diferente a los gobiernos del prianista, de los gobiernos prianistas, que en el discurso una y otra vez abroga la maldita reforma educativa peñista. Pero aclaro, en el discurso. En la práctica, a pesar de los 10 acuerdos para la educación que Obrador manifestara en Guelatao, Oaxaca, en donde explícitamente se comprometía a abrogar la maldita reforma educativa peñista, y en donde dijo que, facultado una vez en el poder, él detendría toda norma, todo instrumento que lacerara derechos y conquistas de los maestros, hoy en la realidad, este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, ejecuta como cuchillo sobre mantequilla las normas, los instrumentos que laceran derechos y conquistas de los trabajadores de la educación, que por supuesto el prianismo no pudo ejecutar. Y no lo pudo ejecutar, compañeros, porque déjenme hacer memoria histórica para combatir la amnesia histórica de un grupo, un puñado enorme de maestros a nivel nacional, que fuimos los maestros de la CENTE, que enarbolamos sendas estoicas batallas en el periodo del 2013 al 2016. Por ejemplo, en Chiapas, compañeros,
Este video va para todo el magisterio de la CENTE y a nivel nacional, pero sobre todo para mis compañeros chiapanecos. En el 2013, cuando quisieron implementar la maldita reforma educativa en Chiapas y que fue el estado de Chiapas el que escogieron como laboratorio para que fuera fuera sus diputados, su congreso local, el que aprobara primeramente que cualquier otro estado en el país la reforma educativa, nosotros, compañeros, fuimos capaces de responder con 88 días de paro indefinido para que esa maldita reforma educativa no se implementara en Chiapas. Por supuesto, el propósito era claro. Si pasaba en Chiapas la reforma educativa, pasaba en todos los estados, en todo el país. Como no pudieron implementarla, ejecutarla en el 2013, claro, esos 88 días no fueron de fiesta, fueron de ardua lucha, de desgaste, de batallas, de represión, de descalabros, de encierros. Como no pudieron, compañeros, en el 2013, Peña Nieto lo intentó implementar junto con el Güero Velasco en el 2016. ¿Y cómo le respondimos, compañeros? Le respondimos tal vez como ningún otro estado, con un movimiento magisterial y popular que en ese entonces ya congregaba la totalidad del magisterio desde el nivel básico, desde preescolar hasta el nivel superior. Por supuesto que era un movimiento histórico. Nunca antes habían participado niveles medios, superior, menos el nivel superior, menos los maestros del estado en la sección 40. En el 2013 ellos despiertan, se sacuden el letargo del charrismo sindical y se unen para conformar junto con médicos de la sección 50, para conformar junto con organizaciones sociales, junto con padres de familia y comunidades, un movimiento magisterial y popular que la sociología le denominó Tsunami Magisterial y Popular. ¿Cuál fue el resultado, compañeros? El resultado de tan ardua lucha, que por supuesto costó lágrimas, sudor, llanto, cárcel, descalabrados y muertos, fue obligar al Estado mexicano a detener la implementación de esa maldita reforma educativa en Chiapas y en varias partes del país, pero yo le estoy hablando en Chiapas, con una minuta madre, donde el Estado mexicano reconocía que no implementaría la reforma educativa en Chiapas. Por eso, compañeros, seguíamos después de esa minuta madre, gozando de derechos y conquistas, gozando de nuestros derechos a cambio con base a usos y costumbres, gozando de los ascensos con base a usos y costumbres, haciendo respetar carrera magisterial en aquellos que ascendían, obligando al Estado mexicano a darle plaza automática a los egresados de las normales. Todos los normalistas en ese periodo que egresaban de normales tenían automáticamente plaza automática y en consecuencia el código 10. Querían ellos, compañeros, quitar la bilateralidad, esa fusión o ese diálogo necesario entre gobierno y sindicato en los ascensos, en las promociones, en fin, en el quehacer educativo, y no lo lograron. No pudieron sepultar la bilateralidad. ¿Y qué pasa ahora, compañeros? Con el gobierno de Obrador, un gobierno que, por supuesto, no podemos soslayarlo ni podemos ocultarlo. La inmensa mayoría, si no me equivoco, el 99% del magisterio del país le dio su voto, echándose a la bolsa casi 3 millones de votos de los trabajadores de la educación entre maestros administrativos y de confianza, creyendo
en el compromiso que hizo en el Atago de abrogar de raíz la maldita reforma educativa. ¿Y qué pasa ahora, compañeros? Ese gobierno está ejecutando las normas, los instrumentos que laceran derechos y conquistas de los trabajadores, que no pudo hacerlo ni el mismo Peña Nieto, que no pudo hacerlo ni el mismo prianismo, que no pudo hacerlo ni el Güero Velasco en Chiapas. Pero no solo eso, compañeros. No solamente laceran cadena de cambios, no solamente laceran ascensos, no solamente laceran la bilateralidad. Para el Magisterio Nacional, Obrador nos sigue manteniendo en el régimen de excepción desde el artículo 3 y no en el apartado B desde el artículo 123 constitucional como deberíamos estar. Es decir, Obrador son ingenuos, son ilusos o son serviles aquellos maestros que repiten como loro que la reforma educativa se ha abrogado. Patrañas. Ni el artículo 3 ni el artículo 123 fue tocado por Obrador. Lo único que Obrador hizo, compañeros, y que quede claro, y hasta eso como consecuencia de nuestro enorme movimiento, fue quitarle lo punitivo al examen. Hoy nadie se va si reprueba un examen, eso es cierto. Pero la esencia de la reforma educativa peñista, esa que le permite lacerar nuestros derechos y conquista, están intactos desde el artículo 3 y desde el artículo 123 constitucional. Por eso la lucha del magisterio es vigente. Por eso la estrategia de movilización de la CENTE es vigente. Y por eso la CENTE Chiapas hoy sufre una de las peores embestidas que no tiene precedente durante 41 años de existencia, máxime, que somos los que parimos a la coordinadora en 1979 aquí, en estas tierras rebeldes del sureste mexicano. No conforme con eso, compañeros, el gobierno de Obrador y el gobierno de Rutilio Escandón en esa simbiosis, en ese matrimonio perverso, embisten a la CENTE Chiapas y no se conforman con lo que yo les mencioné antes. Desde el poder autoritario, desde el poder represivo, desde el poder neofascista, cancelan, sepultan nuestras 2 cajas de ahorro. Cajas de ahorro que por supuesto no tiene dinero de empresarios, no tiene dinero de gobierno, que son nuestro dinero y que como una embestida a este enorme movimiento, aprovechando la pandemia, que es cierto, les cayó como anillo al dedo, porque obligan al magisterio, a las organizaciones y a los normalistas al confinamiento, embisten nuestras 2 cajas de ahorro. Pero se equivocaron. La dialéctica de la historia nos ha demostrado durante más de 41 años que a pesar de todas las vicisitudes, que a pesar de todas las embestidas, que a pesar de todas las campañas de odio, de calumnia y difamación, la CENTE Chiapas ha sabido sobrevivir, resistir, organizarse, defenderse y luchar. Hoy, compañeros, solamente en Chiapas, o como CENTE, antes que diga lo que voy a decir, como CENTE se logró reinstalar a los más de 600 cesados que la reforma de Peña Nieto había cesado y se lograron reinstalar con base a nuestra lucha con el gobierno de Obrador. Es cierto. Pero cierto es también que a cambio el mismo gobierno de Obrador mantiene cesado a 33 maestros dirigentes de la CENTE Chiapas, cuyo único delito es hablar como estoy hablando, decir lo que estoy diciendo y no rendirnos, no arrodillarnos, no rendir pleitesía ciega a un gobierno que por supuesto en los hechos
y no en el discurso, porque en el discurso es otro, en los hechos ha demostrado ser la continuidad del régimen prianista neoliberal que en el discurso ataca. Hoy 33 maestros hemos perdido todo: el derecho al ISSSTE, nuestros seguros institucionales y seguros particulares. Pero eso es lo de menos. La historia de lucha nos enseña que en el camino arduo de lucha no solamente han habido maestros cesados, sino también han sido presos y han sido asesinados. En ese contexto, compañeros, de embestida, de falsedad, de odio a la coordinadora, incluso de un odio cínico, perverso, intentando equipararnos con grupos de derecha y ultraderecha, nosotros le recordamos que la gente es apartidista, no cree en ningún partido de la farsa del circo electoral, que pueden haber militantes que pueden converger en algún partido, eso es otra cosa, pero como CENTE nos declaramos desde nuestros 22 principios apartidistas. No creemos en la farsa, en el circo electorero. Y por ello, compañeros, este 15 de septiembre, aquellos maestros y maestras que fuimos capaces, que tuvimos la osadía y el desafío de parir a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el seno mismo de la bestia, estamos obligados a salir a las calles. Por supuesto que ahí estaremos aquellos maestras y maestros que tenemos conciencia y que tenemos memoria histórica. No claudicaremos a nuestros derechos, a nuestras conquistas. Y por supuesto, estoy seguro, estaremos acompañados de normalistas de todo el estado de Chiapas, de las 24 normales, si no me equivoco, de organizaciones sociales y de los compañeros de la sección 40, que también son parte de este movimiento magisterial y popular, así como también de nuestros compañeros médicos de la sección 50 de salud. Compañeros y compañeras, lo único que pedimos es la reinstalación de la mesa de negociación con el presidente Obrador. Lo único que pedimos es que cumpla sus compromisos, sus acuerdos y sus minutas firmadas en 18 mesas, que por supuesto, al no ser cumplidas, quedan evidenciadas como una estrategia perversa de dilación, de engaño y de desmovilización. Compañeros de Chiapas, maestros y maestras, nos vemos pues este 15 de septiembre, todos frente a la Diana Cazadora, con el cubrebocas. Si es posible, ponte 2 cubrebocas, lleva tu gel antibacterial, lleva tu careta